vamos a ver la carta de Santiago. ¿Cuántos saben quién era Santiago? Santiago, antes de entrar a mí en el contenido de la carta, siempre me gusta ver quién era el autor, cuál era el contexto que fue escrita la carta, como para ir entendiendo. No estamos leyendo a cualquier persona cuando leemos Santiago. Para que usted tome dimensión, la carta de Santiago, como el nombre lo dice, fue escrita por Santiago o Jacobo. Santiago Jacobo es, en realidad el nombre real es Jacobo. Santiago es una transliteración, que era el hermano del Señor. ¿Cuántos sabían que era el hermano del Señor, Santiago? Bueno, algunos sabían que era el hermano de Jesús, el hermano de sangre de Jesús. Durante la vida del Señor Jesús, Santiago no creía en él. O sea, no creía que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que iba a morir, que iba a resucitar. Pero llega a convertirse después de la resurrección de Cristo, cuando lo ve resucitado, se convierte, entrega su vida al Señor y se transforma en uno de los líderes de la iglesia primitiva. De hecho, esto que estoy diciéndole es uno de los argumentos, por ahí cuando hay debates entre católicos y evangélicos, que los católicos romanos dicen que Cristo fundó la iglesia de Roma, dicen, ¿no? Cuando le dice a Pedro en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, funda la iglesia de Roma, la primera iglesia en Jerusalén. Y si vamos a hablar de un papa, como se le dice comúnmente, que no había papa porque era un conjunto de obispos, pero el primer líder de la primera iglesia fue Santiago. Para que tomen dimensión ustedes, no fue Pedro, fue Santiago. ¿De quién es de la carta esta que voy a leer? De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, siempre en los escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento se ponen, cuando se nombran varias personas, se lo pone por nombre no por nombre, sino se lo pone en orden de importancia, ¿no? Si ustedes leen Gálatas 2:9, cuando Pablo menciona cuáles son los tres pilares de la iglesia, les repito, Pablo menciona los tres pilares de la iglesia, lo pone primero a Santiago, después lo pone a Pedro y después a Juan. Primero a Santiago, después a Pedro y después a Juan. Dice, estos son los tres pilares de la iglesia. Pedro en segundo lugar. Ante los ojos de Dios somos iguales, pero la iglesia tenía una estructura, tenía un orden, una organización y el líder era Santiago, es indiscutible. Después, si ustedes leen el concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, del 13 al 21, el concilio se da los concilios históricamente cuando en la iglesia hay un conflicto doctrinal. Hay algo que están enseñando que no es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces la iglesia en los primeros siglos se reunían en concilios. Los líderes de la iglesia, los obispos, se reunían y decían, bueno, a ver, se está enseñando esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso sucede en Hechos 15. Si ustedes leen, había un problema doctrinal y se reúnen los líderes de la iglesia. Primero habla Pedro, después habla Pablo, y el que da el veredicto final dice, yo juzgo, después de escuchar todo dice, yo juzgo, y da el veredicto de ese concilio es Santiago. Es indiscutible que el primer líder de la iglesia no fue Pedro, la iglesia no estaba en Roma, estaba en Jerusalén. Esto es para que ustedes más o menos entiendan de una manera cultural, ¿no?, lo que pasaba, histórica, y el líder fue Santiago. Esto nos muestra la importancia que tenía Santiago, no era un creyente más, era una de las figuras más respetadas y reconocidas de la iglesia primitiva. Justamente, este líder, Santiago, era conocido por su piedad. Le decían Santiago el Justo. Cuando ustedes leen Santiago el Justo, porque hay dos Santiagos, Santiago el Justo es el hermano del Señor. Y hay algo importante en la carta de Santiago que por ahí es incómoda. Usted va a notar que en muchas iglesias por ahí no se toca mucho la carta de Santiago porque hay que entender bien. Para poder predicar el libro de Santiago hay que entenderlo, qué es lo que él quiere decir. ¿Por qué? Porque nosotros siempre enseñamos en la iglesia que la salvación, ¿verdad?, la salvación de nuestra alma,
es mediante, por la gracia del Señor, es un regalo, mediante la fe, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. La salvación es por gracia mediante la fe. Esto no de vosotros, sino es un don de Dios. ¿Y qué sigue después? No por obra para que nadie se gloríe. Pero Santiago después dice, la fe sin obra es muerta. Entonces, ahí, si nosotros no entendemos bien, muchos dicen que Santiago lo contradice a Pablo. Santiago dice, no por obra. Pablo y Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y si ustedes leen la carta de Santiago, incomoda. Es una carta sumamente incómoda que lo confronta al creyente, que lo hace ver si la fe que tiene es real y es verdadera, pero no lo contradice. Yo quiero que usted entienda que cuando Santiago habla de las obras, lo habla como una evidencia de la fe. Santiago no está diciendo, en ningún momento dice que las obras salvan o que las obras nos justifican delante de Dios. Lo que está diciendo, él no habla de la justificación o de la salvación, habla de la fe. La fe es la que nos salva, obviamente mediante la gracia. La fe es el elemento instrumental que nos salva. La fe. Santiago habla de la fe, no de la salvación. ¿Cómo es esa fe? Tiene que ser una fe evidente, que se vea, que tenga obras. ¿Bien? ¿Por qué Santiago predica esto? Porque había un problema en la iglesia primitiva, que muchos lo leían a Pablo y decían, bueno, si no hace falta hacer obras, si Pablo dice que la salvación no es por obra, vivamos como queremos. Yo hago lo que quiero, total, si creo en Cristo, yo creo en Cristo, creo que ha muerto, resucitado, listo, no importa que yo haga buenas obras. Esa postura es una postura antinomiana, se llama anti-ley. Anti es contrario, nomia viene de ley. ¿Se entiende lo que voy explicando? Entonces, había una postura en la iglesia primitiva de personas que querían vivir sin ley. No importa lo que yo haga, no importa cómo viva, no interesa, total, la salvación no es por obra. Entonces Santiago trata de buscar un equilibrio entre, bueno, ahí puse que Santiago el Justo era el líder de la iglesia de Jerusalén, ahí puse, antinomianismo es vivir sin ley, es el exceso de la libertad, ¿no? El libertinaje, hago lo que quiero, total, la salvación no es por obra. Fe sin ley, la gracia se convierte en licencia. Como Pablo dice, no es una licencia para pecar, que yo le diga que la salvación no es por obra, no le estoy dando una licencia para que ustedes vayan, pequen y hagan lo que quieren. La sola gracia significa que las reglas no importan. Bien, eso dice el antinomialismo. Dice, somos salvos por gracia, es un regalo de Dios inmerecido, las reglas no importan. Descuida la obediencia y el carácter. La lengua no se controla, porque hoy vamos a hablar de eso, de la lengua. No importa lo que yo hable, no importa lo que diga, total, ya soy salvo, ¿no? Y el legalismo es lo opuesto. Pablo combatía el legalismo, porque son dos posturas extremas que ninguna de las dos está bien. Ni el antinomianismo ni el legalismo. El legalismo es todo lo contrario, es el exceso de la ley, después lo pueden ver en Hechos 15, se requieren reglas para salvación y lo externo es más importante que el corazón. Entonces, están de un lado los que vivían sin ley, del otro lado los que decían, si vos pecas te vas al infierno. Bien, Santiago combate a los legalistas, Pablo, combate a los legalistas y Santiago combate a los antinomianos, los que querían vivir sin ley. Pero hay un punto medio, hay un punto intermedio. Por eso fíjense lo que dice Pedro, en 2 de Pedro 3:16, lo que dice es, hay algunos dice que distorsionan, que tuercen las cartas de Pablo para vivir como quieren. Agarraban la Biblia y decían, acá dice, la salvación no es por obra, entonces vivo como quiero. Eso es lo que está diciendo Pedro, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Está hablando de las cartas de Pablo. Dice, hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no saben, los que no estudian, e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
Está diciendo que los indoctos tuercen las cartas de Pablo para su propia perdición. Está hablando de esa persona, lo que justificaban su mal accionar. Con total, Pablo dice acá que las obras no importan, que eso no dice Pablo. Romanos 6.1 dice, acá Pablo, después de hacer una exposición magistral acerca de que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que la salvación es por gracia mediante la fe y no es por obra, pero dice Pablo, escuchen, alto dice, ¿qué pues diremos? ¿Que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ya estaba el problema ese, de la gente que interpreta mal, que dice, total hago yo lo que quiero, no importan las obras. Y Santiago pone un punto acá, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bien, no lo contradice Santiago a Pablo. Lo que está diciendo es que la fe salvífica, la fe verdadera y la fe real tiene que tener obras. ¿Qué nos salva? Las obras, la fe, pero una fe viva. Una fe viva. Vamos a empezar a leer Santiago desde el capítulo 1, desde el principio. Fíjense que yo no lo puse, sí lo puse al versículo 1. Vamos a leer, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Fíjese cómo Santiago se presenta, ¿no? Él era el líder de la iglesia, era el hermano del Señor Jesucristo. Hoy por hoy diría, no, yo soy hermano Benjamín Ibáñez y yo soy hermano de alguien importante, hermano del presidente. No, él dice siervo del Señor Jesucristo, ni líder, ni nada, siervo del Señor Jesucristo. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lugar a otro por el viento. Fíjense que este pasaje, Santiago 1.6, es uno de los pasajes de cabecera de las iglesias de la prosperidad, de las iglesias que usted le dice, venga a la iglesia que Dios le va a dar, todo eso que ustedes ya saben, pero fíjense en cómo lo saca de contexto. Por eso es importante que usted lea lo que está hablando antes. Dice, pídanle al Señor sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, pídanle y Dios le da. ¿Pero de qué está hablando acá? ¿Que le pidan qué? Veamos el 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela al Señor. ¿Y para qué es esa sabiduría? Para poder afrontar las pruebas. Está hablando de cualquier cosa, que yo les puedo pedir un auto sin dudar. No, está hablando de la sabiduría. Fíjense ustedes cómo también el día de hoy tuercen las palabras de la Biblia para su propia conveniencia, lo que acabamos de leer en 2 de Pedro 3.16. Entonces, si a usted le falta sabiduría, pídasela al Señor sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Después de eso, en el versículo 12, dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte.
Bien, ¿qué vemos acá? Dice, cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 1 al principio, dice, dichoso cuando estén en distintas pruebas. Cuando dice eso, Santiago está hablando de pruebas externas, que vienen de afuera. Y ahora hace una distinción, Santiago, entre las pruebas que vienen de afuera, que pueden venir, esas pruebas pueden venir de Dios para fortalecer nuestra fe, y la tentación. La tentación nunca proviene de Dios, sino del corazón humano. Ya no son pruebas externas, sino tentaciones internas. Lo que está diciendo Santiago es, no lo culpen a Dios por todo. A veces uno dice, no, Dios es que me está probando. A veces es el propio pecado que nosotros tenemos, la propia naturaleza pecaminosa. Entonces dice Santiago, de ustedes mismos viene eso. Todo lo contrario, cada uno de ustedes es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces, vemos acá que en el versículo 12, el resultado de resistir. ¿Cuál es el resultado de resistir? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado significa dichoso, aprobado delante de Dios. Soportar la tentación, soportar es perseverar, aguantar, como decimos nosotros, bajo presión, no rendirse. No habla de alguien perfecto, sino de alguien que permanece firme en medio de la lucha. No quiere decir que usted no va a luchar, que no va a tener problemas, que no va a ser seducido a hacer lo malo. No quiere decir eso, dice que va a aguantar. Y si cae, se va a levantar y va a tratar de no caerse y no se va a rendir, porque el cristiano soporta. En el nombre de Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo que nos confronta y nos dice las cosas que están mal, y nos interpela, nosotros nos levantamos una y otra vez y no practicamos el pecado. Y el cristiano tiene que vencer la tentación. No puede decir siempre caigo, siempre que soy no. Hay momentos en que ese deseo que habla Santiago usted lo corta en el momento. No deja que anide en su corazón, que anide en su mente y sigue la cadena del pecado que ya lo vamos a ver. Y ahora, vamos a ver, bien, vamos a ver el versículo, no, es antes, acá, 19. Es lo que quiero desarrollar el día de hoy. Santiago venimos viendo que las obras para Santiago son importantes y que las obras son una qué de la fe, una evidencia de la fe. Si yo no tengo obras, dice Santiago, revean si su fe es real o no está muerta su fe. Y lo primero, una de las cosas principales que habla Santiago en su carta es de controlar la lengua. Si usted no controla su lengua, fíjese si su fe es verdadera. Eso es lo que dice Santiago. Yo sé que esto a muchos nos incomoda, nos confronta, nos dice, reveamos la fe que tenemos. Una fe que controla la lengua y el carácter. El versículo 19 del capítulo 1 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad,
y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, escuchen esto, si alguien se cree religioso, pero no pone, ¿qué dice ahí? Freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Pero ¿quién? Ahí está. Ahí lo dejo grande. Entonces decimos que Santiago nos enseña que hay una fe que controla la lengua y el carácter. Hay una ilustración, que yo creo que todos ustedes la han escuchado, muy conocida, que dicen que la lengua es como una chispa en un bosque lleno de hojitas secas. ¿Qué pasa cuando se prende una chispita ahí? Se incendia todo. Una sola palabra mal dicha puede romper un matrimonio, puede romper una amistad, puede crear conflictos en la iglesia, puede separar una congregación. Una sola palabra mal dicha en un momento no adecuado puede destruir todo lo que años ha costado construir. El tema central de Santiago en el capítulo 1 es que la fe verdadera se evidencia con la conducta. Santiago no está enseñando, les repito, que la fe, que la salvación es por obra, sino que la fe genuina, la fe real, la fe verdadera, produce dominio propio. Un cristiano que tiene fe debemos tener dominio propio, dominar la lengua, escuchar primero, escuchar más que hablar. Por eso, dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y enojarse. Escuchen, sean prontos para oír, tardos para hablar y para enojarse. Por lo tanto, hermanos, la actitud correcta, primero, cuando dice Santiago pronto para oír, está hablando de la palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios. Yo estoy exponiendo la palabra de Dios, no estoy contando mi anécdota personal, ni qué me ha pasado, ni mis logros, nada. Yo estoy exponiendo la palabra de Dios en este momento. Santiago dice, sean prontos para oír. Habla puntualmente de la palabra de Dios. Tenemos que tener una actitud humilde. Yo día a día en los estudios, a la mañana con los hermanos, aprendo de ellos. Aprendo. Yo no solamente enseño lo que he aprendido, lo que quizás con esfuerzo me ha costado estudiarlo, sino que aprendo de los hermanos. Todos nos edificamos mutuamente. Yo no voy a decir, ¿qué me va a enseñar este? ¿Cuántos años tiene Benjamín? ¿Qué me va a venir a enseñar a mí? O yo, ¿qué me va a enseñar? No, sean prontos para oír. Calvino dice, el creyente debe tener un espíritu enseñable. Calvino, Juan Calvino, un reformador de la época del siglo XVI, decía que el creyente tiene que tener un espíritu enseñable. El orgullo espiritual produce lo contrario, hablar rápido y escuchar poco. Cuando el otro está hablando, yo ya estoy pensando qué voy a hablar, qué voy a decir, qué voy a contar de mi vida. No, hermano, escuche. No solamente esto aplica a la palabra de Dios, aplica a todo. Aplica a los conflictos, a las discusiones de pareja, de matrimonio, de amigos, de hermanos, de iglesia. Escuche. Prontos para oír, tardos para hablar y para enojarse. No lo dice solo Santiago. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra en sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice que uno es esclavo de lo que dice? Una vez que usted ha dicho algo, es esclavo de eso. La Biblia enseña, escuchen. Si usted habla de más, es probable que peque.
aprenda, tenga un espíritu enseñable. Usted quiere saber el secreto para no pelear y evitar conflictos graves. Les repito, en la iglesia, en un matrimonio, en un noviazgo, en una pareja, ¿quiere saber el secreto? Escuche. Aprender a frenar la lengua. Imagínense ustedes que en un matrimonio, tanto el varón como la mujer pongan esto que dice Santiago como ideal de su vida. Que los dos digan, voy a frenar mi lengua. Que los dos digan, voy a escucharlo al otro. No voy a hablar. Voy a tratar de no lastimarlo. Voy a tratar de no herirlo. Me voy a poner en su lugar. Voy a ser empático con el otro. Si me está reclamando algo, voy a tratar de cambiar yo. No voy a decir, sí, yo soy así, me has conocido así. No, lo voy a escuchar. Si los dos fueran así, hermano, no existirían divorcio, no existirían peleas en la iglesia, peleas entre hermanos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque no hacemos caso a lo que la palabra de Dios dice. No hacemos caso. No deberían existir matrimonios cristianos que estén destruidos. No deberían existir. No debería pasar eso. Tardo para enojarse, dice, o en la Reina Valera creo que dice airarse. La ira, dice el comentario bíblico de Matthew Henry, que no está hablando de la ira de Dios, porque la Biblia dice que Dios tiene ira también, que es una ira santa, ¿no? Se refiere a la irritación carnal, al enojo egoísta. Muchas veces cuando la persona es confrontada con la palabra, cuando se le muestra que está mal, que está en pecado, muchas veces cuando son expuestas y el pecado las expone, se enojan. Porque la ira del hombre, dice, no es obra justa de Dios. La ira humana nace del orgullo, nace del ego, nace de la defensa del yo. Me siento atacado, ahí nomás me quiero defender, quiero explicar, quiero decirle que el otro ha estado peor. Eso la Biblia no enseña. Si alguno se cree religioso, dice, y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión es vana. Vana significa inútil, que no sirve para nada. La palabra religioso, en griego, la traducción de la palabra que nosotros lo vemos acá en la Reina Valera o en la Nueva Versión Internacional como religioso, es una persona devota externamente, devota de las cosas de Dios externamente. Asiste a las reuniones, ora, participa en las actividades, quizá está en algún ministerio. Eso es una persona religiosa. Todo eso no sirve para nada si usted no frena su lengua. La palabra traducida por frenar es controlar. La lengua revela el corazón. Fíjense ustedes que Jesús mismo enseña en Mateo 12:34, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Nosotros tenemos a Cristo en el corazón? ¿Sí o no? ¿Tenemos el Espíritu Santo en nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Hacemos caso a la Biblia? ¿Nos callamos cuando estamos peleando, discutiendo, escuchamos al otro qué es lo que dice? ¿Somos empáticos? Por eso Santiago nos muestra a nosotros, nos hace ver, vean la fe que tienen. Hermanos, yo prefiero tener miedo ahora, como dice la Biblia. Las Escrituras dicen que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No es para que usted tenga miedo. La salvación no se pierde, es segura. Pero sí tenga temor y tenga temblor, analice su fe, fíjese si está actuando como la Biblia dice. Porque si no, dice, engaña su corazón. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que porque venimos acá a la iglesia todos los domingos, porque ofrendamos, porque los hermanos nos ven bien, pero ¿qué hacemos con nuestra lengua? Y no en los momentos tranquilos, sino en los momentos difíciles, en los momentos de discusión, cuando nos sentimos agredidos, nos sentimos que nos han hecho una injusticia, que nos han hecho mal. La religión es vana, dice, vacía, inútil.
sin valor delante de Dios. Eso significa vana, vacía, inútil, sin valor delante de Dios. Yo le preguntaba en el grupo de jóvenes, en un momento le digo, ¿qué significa vana? Y dice una de las chicas del grupo de jóvenes, inútil. Bueno, no quiero decir esa palabra, no, sí, es inútil, eso es vana, no sirve para nada. La fe que obedece y no solo escucha. Desde el 22 al 25 hemos leído, desde el 22 al 25, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a sí mismos. Llévenla a la práctica. Y acá pone un ejemplo para un chiquito de la escuelita dominical, ¿no? El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en el espejo y después de mirarse se da la vuelta y se olvida de cómo es. Es como ir al médico, que nos den el diagnóstico, nos digan la enfermedad que tenemos, el tratamiento, nosotros conocemos todo eso. Ya sabemos lo que tenemos, la pastilla que tenemos que tomar, tenemos la pastilla, los horarios, todo, pero no lo tomamos. Dios ya nos muestra las cosas. ¿Qué esperamos nosotros para obedecer? ¿Qué esperamos? Para concluir, hermanos, la carta de Santiago nos lleva finalmente a una conclusión seria. Yo creo que es una de las cartas, como yo le dije, si usted la lee, es una de las cartas más incómodas de leer, más incómodas. Que la fe verdadera siempre produce evidencias visibles, siempre. Por eso Santiago afirma con tanta claridad en Santiago 2:17, ¿qué dice? La fe sin obra es muerta. Él no está diciendo que las obras nos salvan, de nuevo les digo, no nos salvan las obras, sino que una fe que no transforma la conducta simplemente no es una fe viva, y si no es una fe viva, es una fe que no salva. Una de las áreas donde esa fe se ve de manera evidente en la carta de Santiago, nos muestra que es en la lengua, la manera en que hablamos, cómo respondemos en los conflictos, cuando las papas queman, como se dice, cómo respondemos. Cómo respondemos o reaccionamos cuando nos ofenden, cuando discutimos. Eso revela lo que hay en nuestro corazón. Dice el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien dice tener fe, pero su boca está llena de ira, si uno no puede poner freno a su boca, a su lengua, no puede, y dice palabras hirientes, respuestas impulsivas, Santiago nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué clase de fe es esa, hermano? Y pone dos, no pone una fe más o menos, una fe gris, blanco o negro, fe viva o fe muerta. Porque frenar la lengua, ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarse, no es simplemente de buena educación. No es simplemente de buena educación. Es una obra que nace de una fe genuina. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. El dominio propio en nuestras palabras es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. El dominio propio. ¿Tenemos dominio propio? No, o nos descontrolamos. Por eso este pasaje, hermano, nos confronta a todos. Primero, como yo le digo, me predico yo. Yo me predico. Después vengo, una vez que el Señor me confronta a mí, expongo la palabra del Señor. Si no, no sirve. Si yo estoy predicando acá para ver a quién le voy a tirar un palo, no, el palo es para mí. Primero. Nos confronta a todos. Debemos preguntarnos con honestidad. ¿Mi fe se ve en mi manera de hablar? Les repito, mi fe se ve en mi manera de hablar. ¿Soy una persona que escucha antes de responder? En todos los aspectos, hermanos, en todo. Fíjense ustedes de difícil que es encontrar una persona que lo escuche.
Yo veo a veces dos conversaciones, ¿no? Uno le dice, sí, sabes que estoy pasando un problema difícil. Yo también he pasado un problema difícil una vez, me acuerdo que todos quieren hablar. Nadie escucha. Nadie escucha. Soy una persona que escucha antes de responder. Soy alguien que domina su enojo o alguien que simplemente termina explotando. Yo soy así. Yo soy así. Si nuestras palabras constantemente destruyen, hieren, generan conflictos, peleas, discusiones, entonces no debemos justificarnos, debemos examinarnos seriamente delante de Dios. Seriamente delante de Dios. Y si reconocemos que no tenemos ese dominio propio, si decimos, no tengo dominio propio, la verdad que la carta de Santiago me está haciendo ver que no, que estoy mal. Eso es el Espíritu Santo. Si usted sigue acá, no se levanta y se va, y está incómoda, y se siente mal, es el Espíritu Santo que está hablando en usted. La respuesta no es resignarnos, yo soy así, sino tenemos que ir a Dios, pedirle sabiduría y la gracia que nos da por medio del Espíritu Santo para cambiar. No va a ser fácil, hermano. Capaz que usted sale de acá y dice, acabo de escuchar esa predicación y he caído de nuevo. Porque no es justificar esto, ¿no? Pero tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no se conforme con eso. Cambie, trate de cambiar, pídale al Señor. Arrodíllese en soledad en su casa. Si no tiene un lugar, vaya al baño, cierre la puerta, se arrodille, Señor, ayúdame a cambiar, que tu Espíritu Santo transforme mi vida. Las palabras destruyen, hermano, matrimonios, amistades, amistad entre hermanos de la iglesia, iglesias, congregaciones. Son una chispa en un bosque seco. Si nosotros reconocemos que no tenemos ese dominio propio, les repito, la respuesta no es resignarnos, sino ir a Dios, pedirle sabiduría, que dice acá, que si ustedes piden con fe le va a dar. ¿Qué? ¿Un auto? No, sabiduría. Y la gracia de Dios para cambiar. Debemos rogarle al Señor que Él transforme nuestro corazón. La obra es de Él, usted solo no va a poder cambiar. No va a poder cambiar. Pídale a Él, al Señor, mediante el Espíritu Santo, que transforme su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también debemos entender algo, hermanos. Una fe verdadera inevitablemente comienza a producir cambios. No puedo decir, yo vengo hace 20 años a la iglesia y ya he aprendido esto y sigo siendo igual. No, yo soy así ya. No, inevitablemente comienza a producir cambios. Y uno de esos primeros lugares en donde se nota es en la lengua, en la manera de hablar. Así que la exhortación final de Santiago es: examinen su fe. ¿Es una fe viva o una fe muerta? Si Cristo realmente ha obrado en nosotros, eso se verá en cómo nosotros, la predicación de hoy, hablamos. Cómo hablamos. Es una de las cosas. Pero Santiago le da mucha importancia en su carta a la manera de hablar, a la lengua. Es cortita la carta de Santiago. Más de la mitad de la carta habla de la lengua. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo tratamos a los demás? Porque una fe que no gobierna la lengua, una fe que no produce dominio propio, hermano, esto es lo más difícil de entender y de asimilarlo y de digerirlo, pero preferible que lo podamos digerir ahora que estamos vivos. Que estamos vivos. Una fe que no produce cambios, que no produce dominio propio, no es una fe viva, sino una fe muerta. Y hoy es un buen día para preguntarnos delante de Dios, ¿estamos a tiempo? ¿Estamos vivos? ¿Mi fe está viva o solamente yo digo que tengo fe y estoy, como dice la carta de Santiago, con una religión muerta, inútil, vana, que no sirve para nada? Espero, hermanos, que como a mí la palabra de Dios lo haya confrontado. La palabra de Dios, si no hace sentir incómodo, la Biblia dice que la Escritura es como una espada que penetra hasta las coyunturas, que nos hace sentir a veces incómodos, pero es el Espíritu Santo obrando en usted. Ahora, si usted no siente nada y no ha sido confrontado con la palabra de Dios, no con Benjamín, yo solamente puse lo que la palabra de Dios
dice. Que el Señor nos ayude a cambiar, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a escuchar, Señor. Primeramente a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor, y a cambiar, Padre. Hoy hemos escuchado atentamente con este grupo de hermanos lo que tú nos has hablado, Señor. Te pido que nos ayudes ahora a transformar nuestro corazón, nuestra manera de hablar, de pensar, que nos ayudes a frenar, Señor, a veces ese deseo carnal, frenarlo a tiempo antes de que, como hemos leído, se termine consumando en el pecado y después en la muerte, Señor. Ayúdanos, Padre. Somos débiles, pero sabemos que con tu Espíritu Santo podemos vencer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Le voy a pedir al pastor que se puede pasar para la